Amados irmãos e irmãs, nós vamos continuar a comunhão sobre o Evangelho Buenos de días, João, hermanos y hermanas. Vamos a capítulo 8. continuar con la comunión sobre el Evangelio de Juan, capítulo 8. Porção, En esa nós porción vimos o caso daquela mulher vimos el adúltera, caso de aquella mujer adúltera. como ela foi levada à frente do Senhor, porque os Ella fue fariseus llevada queriam delante del Señor condená-la porque los usando o Senhor, fariseos querían condenarla usando al Señor. como o Y Senhor vimos cómo el Señor se manifestou de uma maneira tão se manifestó de maravilhosa, una manera tan maravillosa. e nós vimos ali realmente o desejo de Deus Y vimos ahí el deseo de para Dios todos. de salvar a todos. E na parte final desse episódio, Y en la parte final de ese episodio, 8:11, en Juan 8:11, 10 e 11, diz assim: erguendo-se Jesus 10 y 11 dice así: e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou: Jesús, erguiéndose y no viendo a nadie más, le preguntó a la mujer: teus acusadores? ¿dónde están tus Ninguém te acusadores? condenou? No versículo 11 diz: respondeu ela: ninguém, Senhor. Ella dijo: ninguno, Señor, ninguno me condenó. Entonces Jesús le dijo: ni te condeno yo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Nós podemos ver nessa porção, Podemos ver en esa porción, principalmente en el versículo 11, dois pontos. dos puntos. Em primeiro ponto, quando o Senhor Miren, el primer punto, cuando el Señor dice: "Eu te condeno", ni yo te condeno. ela tinha pecado, Ella tenía pecado, mas o Senhor queria salvar. mas el Señor quería salvarle. E o Senhor Y el estava Señor perdoando, estaba perdonando, baseado na obra que ele iria ainda estaba fazer. perdonándole basado en lo que habría de hacer en la cruz, en esa obra. Y él dijo algo y le dijo: miren, vete y no peques más. Essa expressão vai e não peques mais Esa expresión, vete y no peques más, que o Senhor muestra de que el Señor iria providenciar iba a proveer un camino para que ela não pecasse mais. para que ella ya no pecase más. E isso está no versículo Y eso está en 12. el versículo De 12. novo lhes falava Otra ele, vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. quando ele diz, eu Cuando sou a él luz do dice: mundo, yo soy la luz quem del me mundo, segue não andará nas trevas, significa el que me sigue no andará en tinieblas, significa el que me sigue no va a quedarse pecando, no va a permanecer pecando. pelo contrário terá a luz da Y dice ahí: sino que tendrá la luz de la vida. Miren, vemos el contraste entre las tinieblas a luz, nós temos a luz do y la luz. mundo, Tenemos la luz del mundo que ilumina, que expone, y tenemos la luz de la vida que nos capacita para vencer. para compreendermos Y para comprender João 8:12, Juan 8:12, nós precisamos nosotros necesitamos primeira epístola de João. la primera epístola de Juan. Essas porções estão conectadas. Esas porciones están conectadas. Primera Juan, capítulo 1. Nós vimos já que Nosotros vimos de ya maneira bastante rápida de una manera bastante rápida João, capítulo que Primera 1, Juan, capítulo 1, versículos 1 a 4, de los versículos 1 al 4, que dice: desde o princípio que temos ouvido, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. e a vida se manifestou, Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. o que temos visto e ouvido, Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. coisas, pois vos escrevemos Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. nessa introdução, nesses En esa introducción, en esos primeros 4 versículos de Primera Juan, nós podemos ver o seguinte: nosotros podemos ver lo siguiente: nosso contato com o nuestro Senhor, contacto con el Señor, que es el verbo de vida, com que nós hace de que nosotros seamos introducidos en la comunión con Dios. e nessa comunhão com Deus Y en esa comunión con Dios tenemos alegría. resumo desses Ese es un breve resumen 4 versículos.
de esos primeros 4 versículos. Entonces, ahí tenemos algo muy especial en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí se nos revela de que Dios es luz. En los primeros 4 versículos se nos dice de que al contactar al Señor, que es el verbo de vida, la palabra de vida, nosotros somos introducidos en la comunión con Dios. Y ese Dios es luz. ¿Eso quiere decir qué? Quiere decir que aquí está un camino práctico de seguir al Señor como la luz del mundo y ganar al Señor como la luz de vida. Es por medio de nuestra comunión con Dios. Y ahí en el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí se nos muestra de que tener contacto con la luz es mantener comunión con Dios. Y cuando mantenemos comunión con Dios, nosotros no andamos en tinieblas. Eso quiere decir que nosotros no pecamos. Cuando estoy en comunión con Dios, yo no peco. Mas si yo estoy en comunión con Satanás, estoy en la carne, yo estoy presto a caer. Y ahí yo peco. Esa es la gran diferencia. Y vimos en la última comunión que tuvimos que 1 Juan, capítulo 1, de los versículos 5 hasta el 9, 5 hasta el 10, la verdad, muestra la cuestión de nuestra comunión con Dios. Si no tratamos con las cosas del pecado, las cosas de las tinieblas, no vamos a perder nuestra salvación, no, pero sí vamos a perder nuestra comunión con Dios. ¿Cuál es la realidad de nuestra comunión con Dios? A mí me gustaría utilizar una porción de Lucas, capítulo 18, versículos 9 hasta el 14, para poder dar un ejemplo que el Señor da con respecto a la comunión con Dios, con respecto a la oración también. Lucas 18, a partir del versículo 9 dice, versículo 19 dice, esto era con respecto a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y menospreciaban a los otros. ¿Por qué esta afirmación? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué tiene conexión con Juan 8? Porque en Juan 8 vemos a aquellos fariseos, aquellas personas que querían condenar a aquella mujer. Ellos se presentaban, se consideraban justos, mejores que aquella mujer, ¿correcto? Entonces, miren, por eso es que ellos estaban haciendo aquello con aquella mujer. Despreciaban a aquella mujer. Entonces, vemos aquí una porción que el Señor explica con una parábola, mostrando a esas dos personas. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino él se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aqui temos 2 pessoas que foram ter comunhão com Deus.
que foram orar. Aquí tenemos dos personas que fueron a tener comunión con Dios, dos personas que fueron a orar. Uno Confiava em si mesmo, confiaba en sí mismo, se se consideraba justo e desprezava os outros. y despreciaba a los otros. Esse era o fariseu. Ese era el fariseo. E olha só, ele, posto em pé, orava Y miren, él puesto en pie oraba para si de sí mesmo. mismo, para sí mismo. Aqui o Senhor Jesus mostra que todos nós Aquí el Señor podemos Jesús cair muestra de que todos nesse nosotros erro. podemos caer en ese error. Nós todos temos uma Nosotros prática de todos oração, tenemos não é? una práctica de Nossa oración, ¿no es nossa cierto? comunhão Sí, com Deus. es Mas nuestra comunión qual con é a Dios. nossa atitude Mas ¿cuál no es nuestra momento da actitud oração? en el momento de la oración? O que é que nós sentimos no momento da oração? Por que eu acho essa parte importante? ¿Qué sentimos en el momento de la oración? ¿Por qué creo que esto es importante? Porque yo creo que hoy nosotros tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Y eso depende de nuestra victoria, depende. De eso depende nuestra fuerza, nuestra victoria, nuestro crecimiento. Quando eu oro, quando você ora, Cuando yo oro, usted ora, estamos orando para Dios o oramos de nosotros para nosotros. que tipo de coração? ¿Qué tipo de corazón Palavras que nós falamos. tenemos? Las palabras que hablamos. Estamos falando para ¿Estamos Deus, hablando para ou nós quién? estamos ¿Para falando Dios para o nós para mesmos? nosotros mismos? O Senhor Jesus que falou essa parábola. Isso mostra que é El Señor possível Jesús habló esta palabra. Eso muestra de que es posible de que alguien estar orando esté de si orando para si. de sí para sí mismo. Essa é uma palavra de Hermanos, grande advertência para nós. Hermanos, esa es una palabra de gran advertencia para nosotros. Olha só o que ele dizia, o que esse fariseu disse, aliás. Ó Deus, Miren lo que ese graças fariseo te dou, decía. porque não sou Dios, te como doy os gracias demais homens. porque no soy como los demás hombres. O sentimento dele. El sentimiento de él, era, yo soy Poxa, bueno. Deus, Wow, Dios, ¿sabes? Yo soy muy bueno. Qué bueno de que soy tan bueno. No soy como los demás. Aqui nós temos Aquí coração de tenemos desprezar un os corazón de despreciar a los outros. Aqui otros. tem um coração de Aquí hay un corazón de orgullo. Amado irmão, amada irmã, na nossa oração, na nossa comunhão, Amado hermano, amada hermana, en nuestra oración, nuestra comunión personal con Dios, ¿existe o no un poco de eso? ¿Será que existe? principalmente se você tem um problema com algum irmão, Principalmente si usted tiene un problema con algún com hermano alguma irmã, o con alguna hermana. você vai orar. e Ahí você usted va y ora. bem que eu não sou que nem aquela irmã. Y hay ese sentimiento, más bien que no soy como aquella hermana. Peraí. Nós estamos Espere ahí. falando pra Deus, ¿Estamos hablando para falando Dios pra o nós? estamos hablando para nosotros mismos? Sabe por quê? Porque quando nós ¿Saben por qué? falamos Porque cuando nosotros hablamos para Dios, certas coisas que nós não temos coragem hay ciertas cosas que no tenemos coraje de hablar. pra nós Mas si mesmos, nosotros nós estuviéramos hablando para nosotros Você entende mismos, o que eu quero dizer? tenemos coraje. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque Deus é luz. Porque miren, Dios es luz. Deus, quando nos ilumina, Dios, cuando nos expõe a ilumina, nossa situação. Él expone nuestra situación. ¿Quién consigue ir delante de Dios de cabeza erguida? Olha a Bíblia, todos aqueles que viram a Miren la Deus se Biblia, todos prostraram, aquellos que se acercaron a Dios se postraron, cayeron por tierra. porque Deus ¿Por é qué? santo. Porque Dios es santo. Nele encontramos santidade En Él e encontramos justiça. la santidad, Quem la de nós justicia. é ¿Quién tão de nosotros limpo, tão limpo es que tan pode puro tocar o tan limpio que santidade puede e tocar en la justiça santidad e estar ali de y la pé? justicia y estar ahí de pie? Daí ele disse: Não sou como os demais homens. Ahí él dice, pecadores, injustos e adúlteros, nem Dios, te doy nunca gracias vi porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos, este que publicano. eu não sou como Él ele. incluso, miren, restregó en la cara de aquel publicano diciendo supuestamente para Dios, yo no soy como este publicano. Ele diz: Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo Él de dice, tudo ayuno quanto 2 ganho. veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él estaba hablando para Dios. Mira, Dios, ¿sabes? Todo lo que estoy haciendo.
Mira todo lo que estoy haciendo. Él estaba confiando en sí mismo, en su propia justicia. Cuando yo confío en mí mismo, yo desprecio a los otros. Olha só, aqui diz que o Senhor diz: dois homens subiram ao templo para orar. Aquí dice el Señor, 2 hombres subieron al templo para orar. Uno no oró para Dios, oró para sí mismo. E podemos ver 5. Ele podemos dizer, a oração Y miren, dele era cheia la oración de él estaba llena de yo. Então, nessa oração pode haver En esa oración puede haber 4 o 5 veces que él dice yo. dou graças, Yo te doy gracias. eu não sou como os demais, eu não sou Yo no soy como los esse demás. publicano, Yo no soy como este publicano. Yo ayuno. dízimo. Yo doy diezmo. Ele não foi orar. Él no fue a orar. La verdad, él fue a informar a Dios cuán bueno él era. Irmãos, algumas vezes nós oramos assim. Hermanos, algunas veces oramos así. Olha só, eu vou dizer uma coisa. Quando eu me Yo voy a decir una considero cosa. bom, Cuando yo me considero bueno, necessidade yo no de Deus. siento necesidad de Dios en mi A pessoa oración. não consegue tocar o desespero que eu No se consigue tenho tocar el de que eu desespero que yo tengo de que yo preciso necesito de Dios. Os irmãos compreendem? Hermanos, Quando eu acho que eu comprenden. sou bom, eu não Cuando yo tenho creo que soy bueno, necessidade de yo no tengo salvação. necesidad de salvación. Mas quando eu vejo quem eu sou de verdade, Mas cuando yo veo quién soy de verdad, desespero. yo siento un desespero. E daí, se eu oro, as pessoas podem sentir na oração. Ele Y ahí las personas sienten en la oración está orando é para Deus. el desespero por Dios, diciendo, Él ora para Dios, Él ora a Dios. Quando nós oramos de nós para nós mesmos, Cuando oramos de nosotros mismos para nosotros mismos, foco é a nossa nuestro própria enfoque pessoa. es nuestra propia persona. E nós queremos fazer as nossas próprias Y queremos hacer nuestras propias cosas, nuestra propia voluntad, nossos próprios planos. nuestros propios planes. Ahora, Ao você ver a al oração ver do usted publicano, la oración del publicano, estando em pé, el publicano estando en pie, longe, lejos, ele aqui diz longe, aquí dice se lejos, sentia indigno. él se sentía indigno, Não ousava nem ainda levantar ni os olhos siquiera ao céu. levantaba los ojos a los cielos. Aqui nós vemos alguém que recebeu luz. Que Vemos aquí a alguien que recibió luz, que conoce, él sabe, yo soy un pecador. pecador assim, Un pecador sente así desespero por siente desespero por Dios. ora para Deus mesmo. Cuando ora, ora para Dios mismo. Batia Él. no peito, Se golpeaba el pecho, dizendo: ó Deus, diciendo, sé propício a mim. Dios, sé propicio a mí, pecador. Batia no peito porque lhe doía interiormente. Se golpeaba el pecho porque le dolía interiormente. Não bateu uma vez, ele batia no peito. Y era no muito golpeó contínuo. una vez, sino él golpeaba continuamente. E ele disse: sé propício a mim, pecador. Y él dice, sé propicio a mí, pecador. Importante, propício. Esa es una palabra muy importante. Propiciatório, a obra Propicio de está ligado a la palabra propiciatorio, a la obra de Cristo. Senhor, olha quem eu sou. Mas houve sacrifício. Es decir, Señor, mira quién soy. Eu quero Mas que hubo você un sacrificio. nesse Señor, yo quiero que en base a ese sacrificio, Então, não tú tinha seas propicio a mí. confiança em si mesmo. Ele orou Entonces aquel hombre no tenía confianza en sí mismo, misericórdia do Senhor.
Oró basado en la misericordia del Señor. Então, aqui podemos ver Entonces aquí podemos ver humildad, porque via sua verdadeira situação. Alguém que estava na luz. Aquel hombre veía su propia situación y veía a alguien. Podia ser Miren, bom, mas estava nas trevas. Aquel fariseo parecía bueno, sí, podría ser bueno, mas estaba en tinieblas. Él no veía su propia condición. O Senhor mostra alguma coisa. El Señor muestra alguna cosa. Dois princípios Él muestra dos principios importantes. Se eu sou orgulhoso, Si yo soy orgulloso, eu não consigo orar de verdade. yo no consigo orar de verdad. Porque se eu sou orgulhoso, eu oro de mim para mim. Porque si yo soy orgulloso, oro de mí para mí mismo. Segundo, se Segundo, eu desprezo os outros, Si yo desprecio a los demás, a los otros, no consigo orar de verdad. Mi oración no es presentada delante de Dios. então, nessa situação, Entonces, en esa situación, nós podemos ver, podemos ver, precisamos dar atenção à nossa necesitamos dar atención a nuestra comunión con Dios. Y nuestra comunión con Dios de nós estamos na luz, iluminados viene de nosotros estar en la luz, iluminados por la palabra de Dios, iluminados por el propio Dios, abrindo o nosso coração, abriendo nuestro corazón vendo a nossa verdadeira y viendo nuestra verdadera condición. posse de tudo que Deus preparou. Tomamos pose de todo aquello que Dios preparó para nuestra salvación, Isso faz lo com que Él dio por nuestra salvación. Y eso hace de que nosotros tengamos verdaderamente comunión con Dios. comunhão com Deus Y una comunión con Dios que produce vida não faz com que eu peque mais. y que hace de que yo ya no peque más. Olha só. Vamos ver agora Vamos a ver ahora, 1 Juan, capítulo a 1, partir do versículo 8 até o versículo 10. a partir del versículo 8 hasta el versículo 10. Pecado nenhum, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. versículo 10, se dissermos que não Versículo temos 10. cometido Si decimos que pecado, no hemos pecado, fazemos le hacemos a mentiroso Él mentiroso y su palabra no está en Nós nosotros. podemos ver que Podemos ver de que el apóstol Juan da mucho énfasis a aquello que dice ahí. No digas que no pecas. nós fomos salvos, Nosotros fuimos salvos, mas eso no quiere decir de que nosotros no pecamos más. Nosotros somos salvos. Tenemos ahora repudio por el pecado. Antes nosotros amábamos el pecado. Hoy nosotros no amamos el pecado. odiamos o pecado, Odiamos el pecado. rejeitamos o pecado, Rechazamos el pecado. buscávamos o pecado. Hoje não, nós Antes buscábamos el pecado. Hoy nosotros buscamos al Señor. Se nós pecarmos, Ele Mas é si fiel e pecamos, justo para nos Él perdoar os pecados Es e fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda inmundicia. Aquí hay un cambio de vida. E se eu sei que eu peco, Y si yo sé que yo cada vez peco, que eu peco, yo sé que cada vez que peco, mi comunión con Dios es cortada. Y yo tengo que ir y pedir, tengo que aplicar la sangre, ¿correcto? restabelecer a comunhão com Deus. É o que está no versículo Tengo que 7. restablecer la comunión con Dios, es lo que está en el versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Isso quer dizer o quê? Eso quiere decir que Nós sempre tratamos com as coisas que cortam a nossa siempre tratamos con las cosas que cortan nuestra comunión con Dios. a nossa comunhão com Deus é alguma coisa importante em nossa vida. Digamos Nuestra comunión con Dios es algo muy importante en nuestra vida. Miren, imaginemos que Nelio y yo discutimos. Y ahí el Señor. Miren, estoy con el Señor y le digo, Señor,
discutí con Nelio eu tenho que resolver. y bueno, mi comunión con Dios se corta y tengo ese problema entonces ahora. Daí eu digo para Deus, ó Deus, não, Ahí yo digo a Dios, a culpa é do Dios, Nelio, mira, a culpa não é minha. la culpa es de Nelio, Dios, no es mía. No es mía. Mas Deus diz para mim, não, você tem que ir lá. Mas e Dios me pedir dice a pro mí, Nélio. tú tienes que ir allá y pedir perdón a Nelio. ¿Por qué? Porque aquí no trata de que él esté errado o tú estás errado. No es una cuestión de quién está correcto o quién está errado. La cuestión es de que Solucionar o problema. tenemos que solucionar el problema. E se eu dou valor à comunhão com Deus, eu pago o preço. Y si yo doy valor a la comunión con Dios, pago el precio. Hermanos, ¿comprenden? João dá muita importância à comunhão com Deus. Juan da mucha importancia a la comunión con Dios. Quero Y que él vocês dice, tenham comunhão com Deus. yo quiero de que ustedes tengan comunión con Dios, porque es ahí que ustedes tendrán la alegría É completa. aí que você vai estar andando na luz, crescendo na Ahí andarán en luz, creciendo en la vida. Capítulo 2, Y miren, versículo 1. capítulo 2, versículo 1 de 1 Juan. Estas Hijitos coisas míos, vos estas cosas escrevo os escribo para que no pequéis. ¿Está viendo? Então, ¿Están ele viendo? diz de uma maneira Entonces muito él clara, dice ¿por de qué una manera muy estou clara, ¿por qué yo escrevendo isso aí? quiero Porque não escribir quero esto? que ¿Por qué vocês escribo pequem. esto para ustedes? Porque no quiero que pequen. E eu quero enfatizar novamente. Hoje Quiero vivemos enfatizar numa nuevamente, sociedade hoy vivimos en una que sociedad não existe mais o donde conceito no de existe más el pecado, concepto del mas pecado, o povo de Deus más el pueblo de tem o Dios conceito do tiene el pecado, concepto porque del é a pecado. palavra de ¿Por qué? Deus. Porque es lo que la palabra de Dios dice. El mundo puede no tenerlo, más nosotros tenemos. O mundo pode não usar essa El palavra mundo puede pecado, no usar esa palabra nós pecado, usamos e mas falamos. nosotros usamos esa palabra y la hablamos. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não Hijitos míos, pequeis. Mas olha só, louvado estas seja cosas o os Senhor escribo pela para que no segunda pequéis. Miren, alabado sea el Señor por la segunda parte. parte. Alguém pecar. Y si alguno hubiere pecado, Advogado justo. abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Então João escreve para nós para que nós não pequemos. Entonces Juan escribe para Porque a nosotros, vida que nós para que no ganhamos pequemos, agora porque é la uma vida que ganamos ahora es una vida que no ama el pecado, es una vida que huye del pecado. Mas ainda estamos em nossa Y aún estamos tal vez en nuestra carne. Sí, estamos en este cuerpo mortal. temos ainda as fraquezas. Então, Tenemos mostra flaquezas, debilidades, y la Biblia muestra claramente, Juan muestra claramente, não vai pecar mais, né? Não vai cometer mais nenhum. de que no podemos decir, ah, ya no voy a pecar nunca más. No, miren, Não quer pecar. aquí Juan dice, yo sé que tú no quieres pecar, mas si todavía alguien peca, Advogado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. aleluia. Aleluya. João escreveu para que nós não pequemos. Juan escribió para que no Mas pequemos. se nós pecarmos, nós Mas si temos nosotros pecamos, nosotros tenemos advogado un abogado ao Pai, junto al Padre, intercessor, un intercesor, alguém que pede ao Pai por nós. alguien que pide al Padre por nosotros, alguien que intercede. Eso muestra de que el Señor Jesús es aquel que está de nuestro lado. Conhece a nossa pessoa. Él conoce nuestra persona. Ele intercede por nós junto ao Pai. Él intercede por nosotros junto al Padre. Ele é aquele consolador. Él es aquel Aquele que nos consolador. fortalece. Él es aquel que nos fortalece. E aqui diz, no versículo 2, e ele é a propiciação pelos E miren, nossos pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Mas ainda pelos Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ele morreu na Él murió en la cruz. em nosso lugar. Ele pagou En nuestro lugar, Él pagó por nós. Salário por do nosotros pecado e da morte, el salario del pecado y de la muerte, el precio por ello. Y fue pagado ese precio. Mas qual é o aspecto Mas doce ¿cuál es el desse aspecto versículo? dulce de este Que o Senhor versículo? Jesus é o nosso Es que el Señor Jesús es advogado nuestro abogado junto al Padre, Ele é Jesus Cristo o justo. Jesucristo el justo. Aqui mostra uma coisa maravilhosa. Aquí muestra una cosa maravillosa. Aqui chama Deus Aquí Pai.
se llama a Dios de Padre, que é o Pai do Senhor Jesus e Pai nosso também, nosso Pai. que es el Padre del Señor Jesús y nuestro Isso quer Padre. dizer que agora, se eu pequei, Eso quiere decir ahora de que si yo pequé, entre eu e es meu un problema entre yo y mi Padre, de família, mas se convirtió en un asunto de familia. Jesus, En la familia de Dios tengo al Señor Jesús como mi hermano primogénito, el hermano mayor, propiciação, que es la propiciación. diz para o Y Él dice, para el Padre. Él cometió un error, ¿sabes, papá? e eu paguei por ele. Se Pero yo pagué por él. ¿Tú recuerdas? Yo pagué por ese error que ele cometió. é aquele que nos traz Aí. reconciliação. Es el que nos trae la reconciliación. Isso é uma coisa maravilhosa. Esa es una cosa maravillosa. E aí, então você pode ver, se eu Ahí podemos tenho ver, comunhão com Deus, no meu si yo estoy en la interior, comunión con eu tenho Dios mais o y en desejo mi de interior pecar, no tengo más el deseo de pecar, mas eu sofro tentações. mas yo sufro E às tentaciones. vezes que eu falho, Y hay veces en las cuales yo fallo. eu tenho sangue, Yo tengo la sangre ahí. advogado Yo tengo un abogado intercede por mim. que intercede por mí. Agora, nessa comunhão com Deus, Y ahora, en esa comunión con Dios, existe alguns aún outros sinais algunas señales importantes que está no versículo 3. que están en el versículo 3. Sabemos que o temos conhecido Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. se eu conheço a Deus, Si yo conozco a Dios, se eu conheço a Deus de verdade, si yo conozco a Dios de verdad, porque eu tenho comunhão com Deus. es porque yo tengo comunión con Dios. Si yo conozco a Dios con realidad, Porque estou debaixo da sua luz e nessa porque estoy debajo de su luz y en esa constante comunión con Él, en esa constante comunión con Él, ¿cuál es el resultado de mi vida? Yo guardo sus mandamientos, guardo los mandamientos del Señor, yo obedezco la palabra de Dios. Por quê? Porque eu amo o Senhor. ¿Por qué? Porque yo amo al Señor. Y porque yo amo al Señor, yo guardo la palabra de Dios. E o versículo 4 diz: aquele que Y el diz, versículo "Eu 4 conheço", dice, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Se eu digo, eu tô Si na yo digo, comunhão com yo Deus, tengo eu comunión con conheço Dios, Deus, yo mas estoy eu en não comunión con Dios, obedeço conozco a palavra Dios, de mas Deus, yo no obedezco la palabra de Dios. La Biblia dice, aquí claramente, yo soy un mentiroso. em mim Si não yo está digo a de que verdade. hago esto, Por mas quê? no es verdad, Porque yo eu não no. obedeço a Deus. Soy alguien verdadero, yo soy Quem mentiroso, conhece a porque Deus yo no obedezco a Dios, mas quien conoce a Dios ama a Dios, ama la palabra de Dios. Então, nós Entonces, vemos a nosotros vemos preocupação la preocupación de João em que nós de tenhamos Juan, um viver en que com nosotros Deus tengamos un vivir con de Dios, verdade, de não verdad, boca. no de boca solamente. E olha só o versículo 5. Y el versículo 5 ahora. Que guarda Pero el sua que palavra, guarda su palabra, nele en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. o amor de Deus. Por esto sabemos que estamos en Él. Se eu amo a palavra de Deus, Si yo amo la palabra de Dios, si yo guardo su palabra, nele, nem Deus En él. verdadeiramente tem sido Miren, aperfeiçoado o amor dele. en mí el amor de Dios ha sido perfeccionado realmente. Si yo hago esto, Sabemos que estamos en esto nele. sabemos que estamos en Él. Quer dizer, eu amo a Deus e eu amo os irmãos. Yo amo a Dios, yo amo a los hermanos. Es una señal de que yo tengo comunión con Dios. Eu conheço a Deus de verdade. Yo conozco a Dios de verdad. Você sabe, o apóstolo Puedo João, decirlo, mas no necesito Evangelho ver Pai, esto. Miren, disse assim no versículo 1, el apóstol Juan nos dice, o que como un padre diciendo, hijitos míos, é a realidade. ¿Él qué quiere que veamos? E Él ele quiere diz que assim, veamos la realidad. Y que Él vocês se dice, enganem, yo no quiero que ustedes se engañen, a si mesmos. que se engañen a sí mismos. Yo no quiero eso. E olha só, quer ver, ó?
O apóstolo João diz assim: eu não confio muito no que El apóstol Juan eu dice, quero saber o que você yo no está vivendo." confío en lo que tú hablas, yo quiero saber lo que estás viviendo. Tá? Obrigado. Eu não confio no que Yo você está falando. no confío en lo que Eu vou hablas. saber se é verdade, Yo voy a vendo saber como si es você verdad, está vivendo. viendo Olha cómo só, tú estás viviendo. em 1 João, capítulo 1, versículo 6. Primera Se Juan capítulo 1, dissermos versículo 6. El que dice andemos que como permanece en ele él andava debe nas andar como trevas, él anduvo. mentimos e não praticamos a verdade. Aqui nós temos alguém que diz: eu tenho comunhão com Deus. Hay alguien que dice, yo tengo comunión con Todo Dios. mundo pode ver que ele anda Mas nas todos trevas. pueden ver de que él anda en Aí João está tinieblas. falando: você está mentindo. A verdade não Ahí você Juan não está dice, praticando estás a mintiendo. verdade. La verdad, no estás practicando lo que dices, porque tú dices que tienes comunión con Él, mas andas en las Então, tinieblas. João está alertando a gente. Eu quero ver os sinais, os sintomas seus. pra Juan saber está se você alertando, tá yo quiero realmente ver las señales, na los comunhão síntomas com que Deus. tienes de que realmente estás en comunión Olha só, con Dios. E aqui também é a mesma coisa. Y aquí también es la misma Aquele que diz, cosa. eu conheço e não guarda os seus mandamentos. Conhece a Deus? Conheço. Mas não está El que dice que conoce a Dios, mas no guarda la palabra de Dios, no está ni cerca de estar ahí con Dios. Tá? Ahí Juan le dice, tú eres mentiroso. Aquele que diz eu conheço e não guarda El que os seus dice, yo conozco, mas no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y en él no está la verdad. Então ele diz assim: você conhece a Deus? Está tendo comunhão com Deus? Deus dá uma olhada. Si se conoce a Dios, se tiene comunión con Dios. Comunhão com Deus. Ah, entonces, miren, Com os irmãos. se obedece la palabra y se anda en comunión con Dios, en comunión con los hermanos, está constantemente confesando sus pecados. Ah, está andando en la luz, está teniendo comunión con Dios, Palavra de Deus. ama la palabra de Dios. Que bom, ele ama a palavra Wow, de qué Deus. bueno, él ama la palabra de Dios. Entonces, Comunhão com Deus. está teniendo comunión con Dios, sí. Conhece a Deus. Conoce a Dios. Daí ele diz assim: aquele entretanto que guarda a sua Y ahí palavra, dice así, nele verdadeiramente pero el tem que sido guarda su aperfeiçoado palabra, por en Deus. este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que Aquele estamos diz en que Él. permanece nele, El que dice que esse permanece deve en Él também debe andar como como Él anduvo. Ah, você permanece em Deus? Permaneço. É só dar uma Ah, olhada, usted assim, permanece en como o Dios. Senhor andou. Ah, entonces ahí usted puede dar una mirada. ¿Tú andas como Dios andó? ¿Como el Señor andó? Dessa maneira, Ah, entonces hermanos, miren, de esa manera se nos está ayudando. Podemos saber nuestra verdadera condición. E aí, tem mais outro Y ahí se sinal tiene importante. otra señal importante. Do versículo 7. Amados, A partir del não vos versículo escrevo 7. mandamento novo, sino mandamento antigo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Que mandamento é esse? É que nós devemos ¿Qué mandamiento es ese? Es que debemos amarnos unos a otros, ¿correcto? Y el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Então aqui novamente tem Entonces aquí nuevamente se tiene otro aspecto. estou na luz, Si yo estoy en la luz, eu amo meu irmão. yo amo a mi hermano. Então, ¿Lo ve? amar Puede a verlo. palavra de Entonces Deus hay que amar la palabra de Dios amar os irmãos. y ahora también se tiene amar a los hermanos. Aquele Versículo que 9. diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está El nas que dice que trevas. está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Versículo Aquele, 11. porém, que Pero el que odeia aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Como é bom. Como é bom ¿Cómo es bueno? ¿Cuán bueno es receber essa poder palavra. recibir esta palabra del Señor? Eu digo que estou na luz. Si yo digo que estoy en la luz, Digo que eu conheço, que estou em comunhão com Deus. si digo que conozco y tengo comunión con Dios, na minha vida é o amor pelos irmãos. el amor de Dios se va a manifestar en mi vida cuando yo esté amando a los hermanos. Então, se eu Entonces, tenho si o yo Senhor, tengo al Señor, sigo yo o sigo. Senhor como a luz do mundo. Tengo al Señor como la luz del mundo, yo sigo.
ahí vou receber a luz da vida. voy a recibir la luz de vida. Essa luz da vida, Y esa luz de minha vida, vida me en mi vida, e eu não andarei nas trevas. la gobierna. Y yo no andaré en las tinieblas. A palavra de Deus e eu irei. Y yo amaré la palabra de Dios. Y amaré a los hermanos. Esse é o segredo do vai e não peques mais. Ese es el secreto de vete y no peques más. Amém? Amén. Isso quer dizer, irmãos, Eso quiere decir, hermanos, possível es posible vencer o pecado. vencer el pecado. Não se deixe dominar. No se deje dominar por el pecado diciendo, no hay manera de vencer el pecado. Hay manera. O que nós precisamos é mais da vida. Lo que necesitamos es más de la vida de Mais Dios. da vida de Cuanto Deus, más de la vida de Dios mais tenemos, nós vencemos o pecado. más nosotros vencemos el pecado. Amém? Amén. E é então Y entonces, esa porción de 1 Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, en esas porciones que leímos, que tenemos esa conexión con el Evangelio de Juan, capítulo 8, en la parte de los versículos 11 y 12, que el Señor pueda bendecirnos. Olha, a obra redentora de Cristo La obra redentora de Cristo tem poder tremendo. tiene un poder tremendo. Vamos tomar posse. Vamos a tomar pose. Vamos tomar posse Vamos a tomar pose. para as nossas vidas. Y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Que Amén. o Senhor Que el Señor nos abençoe nos bendiga e nos fortaleça nessa y nos fortalezca en esta semana. Amén. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra tan preciosa, hermanos. Señor Jesús, hermanos, hay algo que queríamos compartir con todos ustedes y es algo que tocábamos, ¿no?, en esta noche también. Señor Jesús, era lo que veíamos en 1 Juan, ¿no? Señor Jesús, el Señor nos hablaba, hermanos, de que nosotros, ¿no? Señor Jesús, hermanos, podemos tener comunión unos con otros si estamos en luz con Él, de que la palabra que recibimos de Él, hermanos, nuestra comunión cuando tenemos con el Señor con realidad, hermanos, eso se exhibe de una manera muy preciosa. Hermanos, se exhibe, ¿no?, en el amor que tenemos para con los hermanos. Señor Jesús. Y en 1 Juan, ¿no?, Señor Jesús capítulo 2, hermanos, había algo muy precioso, hermanos. Señor Jesús decía, ¿no?, en el versículo 7 en adelante: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Hermanos, primeramente eso, hermanos. Miren, Juan dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Algo que ya se nos ha sido dado, hermanos. Algo que podría tal vez considerarse antiguo, hermanos. Hermanos, no se nos escribe algo que sea novedoso o nuevo, sino, hermanos, algo que ya se nos ha sido escrito, hermanos. Hermanos, eso, hermanos, que tenemos desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquello que hemos oído desde el principio, hermanos.
aquello que tal vez pueda considerarse antiguo, tal vez algunos hasta podrían considerarlo, ¿no?, obsoleto. Hermanos, aquello que hemos oído desde el principio. Hermanos, miren, aquí hay algo precioso. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Hermanos, eso que era antiguo se vuelve verdadero, hermanos. Señor Jesús, en él y en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermanos, por medio de la luz que, hermanos, tenemos, hermanos, al momento de tener comunión con el Señor, el andar en luz, el andar en constante comunión con el Señor y en comunión con los hermanos, hermanos, es ahí que la luz va aumentando. Y, hermanos, esa palabra que hemos recibido desde el principio se vuelve nueva, hermanos, por medio de la luz que recibimos. Amén, el mandamiento antiguo es un mandamiento nuevo hoy, hermanos, porque es realidad por medio de la luz que nosotros vamos ganando. Y esa luz, hermanos, que va iluminando, hermanos, en nuestro medio, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras reuniones, hermanos, esa luz va ganando fuerza. Y Señor Jesús, el Señor va ganando una expresión viva y real, hermanos. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, gracias al Señor, porque este mandamiento nuevo, hermanos, es verdadero en Él y en nosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermanos, aquello que es antiguo hoy se hace nuevo por medio de Cristo mismo, que es la realidad. Aquel que es verdadero. Amén, Señor Jesús. Hermanos, nos vemos en una próxima transmisión. No olvidemos darle un me gusta al video. Amén, Señor Jesús, a este mensaje. No olvidemos compartirlo en nuestras redes sociales y continuemos disfrutando. Amén, Señor Jesús, los unos con los otros. Amén, nos vemos en una próxima transmisión. Que el Señor los bendiga mucho a todos y que tengan una excelente noche.